Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Dicen que una segunda oportunidad es un lujo que no te mereces, solo un accidente estadístico. Yo sé que es verdad. La primera vez que vi mi nombre en un parte médico al lado de la palabra reanimada, supe que todo lo que viniera después sería deuda. Cambié de ciudad, de número, de peinado y de voz. Me llamo Marta, ahora, y vine a este pueblo costero porque la policía aseguró que era lo bastante pequeño para pasar desapercibida y lo bastante ruidoso en verano como para diluir cualquier rastro. No contaron con el invierno, con su silencio agudo, con los pasos que se escuchan por las escaleras como si subieran por dentro de uno. El piso que me asignaron es un tercero sin ascensor, frente a una lonja abandonada. Pinté las paredes de blanco, compré 2 cerraduras y un cerrojo. Aprendí a dormir con la radio a volumen bajo porque las voces llenan huecos que el miedo aprovecha. La rutina funciona como una venda. A las 7, café. A las 8, correos del curro nuevo, redactora fantasma de notas de prensa. A mediodía, paseo por el espigón si no sopla el nordeste. A las 6, volver a casa antes de que oscurezca del todo. Nadie te explica que empezar de cero es eso. Aprender a calcular las sombras. La primera semana fue limpia. La segunda no. Encontré el felpudo levantado. No le di importancia. Los vecinos son brutos, pensé. A la tercera, la llave tardó medio segundo más en girar, como si hubiera dudado entre dientes que no conocía. Decidí poner una tira de celo entre la puerta y el marco, una trampa mínima que aprendí de un policía con ojeras. Si alguien entra, lo sabrás. Al día siguiente la tira estaba rota. Nada faltaba, nada cambiaba. Solo un vaso, el del cepillo de dientes que alguien había desplazado 2 dedos hacia la izquierda. No llamé a nadie. Llamar era admitir que el pasado había tocado a la puerta. En la libreta donde apunto cosas que no quiero pensar escribí, quizá yo misma. Pero empecé a guardar el portátil en el horno, a dejar el móvil dentro de una lata, a ducharme con la puerta del baño entreabierta para oír el pasillo. La paranoia tiene su propia lógica. Si me salvé una vez, si me regalaron una vida extra, alguien se sentirá estafado. Esa noche escuché el primer ruido. Un clic seco, metálico en la cerradura. No el giro completo, no el deslizamiento de un ladrón paciente, solo un tanteo. Me levanté sin encender la luz. Me quedé paralizada con la frente pegada a la puerta midiendo el aire. Nada. Luego, un paso lento en el rellano, alguien que apoya con el peso en el borde externo del pie para no sonar. No hubiera podido jurarlo si no fuese por el olor. Tabaco frío y lana húmeda. Agarré el móvil. 23:41. Marqué 112 y colgué antes de que diera tono. Si acudían y no veían nada, sería la señorita reanimada teniendo un mal día. Cuando por fin me decidí a mirar por la mirilla, la luz del rellano estaba apagada. Solo un círculo de oscuridad más denso que el resto. El clic volvió, esta vez en el portal. Bajé la vista a mis zapatillas, pensando en la estupidez de tener cordones blancos cuando lo sensato sería no verse. Pasó 1 minuto, quizá 3. Volví a mi cuarto y dormí con la chaqueta puesta. Al amanecer, bajo el felpudo, encontré un mechero Bic azul, nuevo. Yo no fumo. Fue entonces cuando noté el sobre, sin remite, sin sello, para Marta. La caligrafía era la mía. No abrí el sobre en el momento. Lo apoyé en la mesa como si fuera una granada, y me senté frente a él con las manos en los bolsillos. La tinta era azul, la misma que uso para mis listas. Dudé. Miré el reloj. 06:12. Demasiado temprano para pensar con claridad, demasiado tarde para fingir que seguía dormida. Al final lo abrí, despacio como si el papel pudiera gritar. Dentro había una sola hoja arrancada de mi libreta. Reconocí el borde irregular, el mismo dibujo de las líneas. Solo decía no debiste irte. Ni firma, ni fecha, ni error ortográfico que delatara a otro. Era mi letra. Y sin embargo no recordaba haberlo escrito. Releí la frase 1 docena de veces.
Luego revisé la libreta. Faltaba una página justo después de la última entrada del día anterior. Aquella en la que había escrito, quizá yo misma. No fui al trabajo esa mañana. Ni al día siguiente. Me quedé en casa con las cortinas corridas y el portátil apagado. Empecé a pensar en los meses anteriores, en todo lo que había borrado. Redes sociales, tarjetas, viejos correos. Recordé el accidente. Ese que según el informe no debía haber sobrevivido. Y el hombre que no sobrevivió, él sí. Su nombre todavía me araña. David. No era un santo, pero tampoco merecía morir así, a 2 metros de mí con mi cinturón desabrochado y su puerta trabada. Si yo había tenido una segunda oportunidad, alguien debía de pensar que no la merecía. El miedo se volvió metódico. Revisé la cerradura, la cinta, los cristales. Nada. Pero cada noche el aire parecía tensarse justo antes de la medianoche, como si alguien al otro lado de la puerta contuviera la respiración al mismo tiempo que yo. No hay sonido más reconocible que el de un cuerpo que intenta no hacer ruido. El tercer día bajé al buzón y encontré otro sobre. Esta vez no había nombre, solo una foto. Yo, sentada en la terraza del espigón con el abrigo beige y los auriculares. La foto estaba tomada desde lejos, con un ángulo que no podía haber sido casual. Detrás, en el reverso, había escrita una frase en la misma letra. No puedes volver a empezar si nunca terminaste. Llamé al número de protección de testigos. Me respondieron con un protocolo tan pulido que parecía una grabación. ¿Ha sufrido alguna amenaza directa? ¿Tiene algún daño físico? ¿Ha visto al sospechoso? Contesté que no a todo. La agente suspiró casi con alivio. Entonces registré la incidencia, pero no podemos reubicarla otra vez sin evidencia concreta. Evidencia concreta. El mechero, la nota, la foto, no bastaba. Esa noche decidí quedarme despierta. Me senté junto a la ventana con el móvil en la mano y las luces apagadas. La lluvia caía intermitente, arrastrando el reflejo anaranjado de las farolas. A las 00:17 lo vi, una silueta junto a la lonja. Quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba como quien busca una ventana específica. La mía. Me agaché conteniendo el aire. No se movía. La lluvia le resbalaba por la capucha, pero seguía mirando. Quise hacer una foto, pero mis dedos temblaban tanto que el enfoque no respondía. Cuando por fin me atreví a mirar otra vez, ya no estaba. A la mañana siguiente la cinta de la puerta estaba intacta, pero el mechero había desaparecido. En su lugar, en el suelo del rellano, había una colilla apagada. La marca era Benson & Hedges, la misma que fumaba David. Esa noche soñé con el accidente, pero no como lo recordaba. En el sueño, yo era la que no lograba salir del coche, y él miraba desde la carretera, con el mechero encendido, sin moverse. Al despertar olía a humo. El olor a humo se quedó días. Aunque no volvía a encender nada, se metía en la ropa, en las sábanas, en el pelo. Abría las ventanas y volvía. Intenté convencerme de que era psicológico, que el cerebro repite los estímulos del miedo como una grabación defectuosa, pero había mañanas en las que lo sentía venir desde el pasillo antes de abrir la puerta. No conté nada a nadie, ni a mi jefe, ni a la policía, ni a la psicóloga asignada del programa. Llevaba años aprendiendo que cuando hablas del miedo en voz alta, lo alimentas. Así que lo escribía. Cada ruido, cada sospecha, cada cosa fuera de lugar. El cuaderno se llenó de horarios, anotaciones, posibles explicaciones racionales, y justo ahí empezó lo peor. Una mañana descubrí que había nuevas páginas escritas con mi letra, pero sin memoria de haberlas escrito. Frases breves dislocadas. Él está aquí. Dice que no dolerá. No debí dejarle atrás. El trazo era más torcido, apretado, como si alguien hubiese copiado mi caligrafía con rabia. Sentí un vacío de tiempo. 3 horas borradas entre la noche anterior y el amanecer. El reloj del microondas marcaba 4:27, cuando recordé que me había acostado a la 1. Revisé el historial del móvil. Llamadas salientes a un número desconocido a las 3:11 y 3:16. Duración, 0.06 y 0.18. Busqué el número en internet, sin resultados. Lo marqué, y contestó una grabación con mi voz diciendo: «Lo siento». Esa misma tarde empaqué lo esencial. Iba a marcharme del piso, aunque fuese por una semana, pero cuando bajé al portal,
La puerta principal estaba abierta, forzada desde fuera. Alguien había roto la cerradura con una palanca. Subí corriendo, el corazón como un tambor en la garganta. Dentro todo parecía igual, salvo una cosa. En la pared del pasillo, con tiza, alguien había dibujado la silueta de un coche. Y debajo, una frase: la segunda oportunidad se paga. El instinto me llevó al baño. Quería agua, quería un espejo. El mío estaba cubierto de vaho. Aunque no había ducha encendida, pasé la mano y ahí estaba el reflejo, pálido, los ojos hinchados, y detrás de mí una sombra. Me giré tan rápido que choqué con el marco. Nada, solo la puerta entornada. Salí del baño y corrí al dormitorio. La cama estaba revuelta y en la almohada había otro sobre. Dentro, una grabación de audio en un pendrive. Lo conecté al portátil con las manos temblando. Primero silencio, luego el sonido del mar, el mismo que se escuchaba desde la lonja, y una voz de hombre, rota, susurrando: «No fuiste tú quien vivió». Apagué el ordenador, pero la voz seguía más baja, como si el eco se hubiera quedado dentro de la habitación. Apreté las manos contra los oídos y empecé a llorar sin ruido, como se llora en los hospitales cuando alguien muere, y tú sigues respirando. Decidí ir a la lonja, no sé por qué. Quizá necesitaba comprobar si la voz venía de allí. La puerta lateral estaba entreabierta, la madera hinchada por la humedad. Dentro el suelo estaba cubierto de arena y botellas rotas. El olor era el mismo que impregnaba mi ropa: tabaco, sal y metal. Caminé con la linterna del móvil. En el fondo, junto a un viejo frigorífico, había un colchón, una manta y una taza con colillas. Sobre la pared, recortadas de periódicos, había fotos mías, no recientes, de hace un año en el hospital el día que firmé el alta. En todas sonreía, y en todas alguien había trazado una X sobre mi rostro. Fue ahí, entre el frío y la certeza, cuando oí el paso detrás de mí. Un crujido leve, el roce de una suela sobre grava. Giré la luz y por un instante vi una figura con capucha. No supe si fue real o si ya no había frontera entre recuerdo y presente. La linterna parpadeó y se apagó. Y entonces, en la oscuridad total, una voz me susurró al oído, muy cerca: «Te tocaba a ti». No recuerdo haber gritado, pero cuando abrí los ojos estaba fuera, de rodillas sobre el asfalto húmedo, con la linterna del móvil rota en la mano y sangre seca en la muñeca. El reloj marcaba las 4:39 de la madrugada. La lonja quedaba a oscuras y dentro ya no se oía nada. No supe si había perdido el conocimiento o si algo más había ocurrido. Solo recuerdo el silencio, tan denso que parecía absorber el sonido de las olas. Subí a mi piso tambaleándome. Cerré la puerta y eché todos los cerrojos. Me quedé sentada frente a ella hasta que amaneció. El sobre con el pendrive seguía sobre la mesa, igual que lo había dejado, pero el ordenador estaba encendido. La grabación se reproducía en bucle, aunque yo la había borrado. Al acercarme noté algo distinto. Al final del audio, entre los susurros, se escuchaba ahora una respiración más corta, más cerca, y una frase nueva: «Ya no hay segundas oportunidades». Apagué el portátil y lo tiré al suelo. El golpe lo partió en dos, pero la voz siguió un segundo más, como si resonara en el aire. A las 8 llamé a la policía. Me prometieron enviar una patrulla. Llegaron a las 9:30. Revisaron la lonja y el edificio. No encontraron nada. Sin huellas, sin fotos, sin restos, ni colillas, ni mantas, ni recortes. Solo el olor. Uno de los agentes, un tipo joven, dijo que probablemente era un vagabundo, alguien que había usado la lonja para dormir. Tomó nota, sonrió con compasión y se marchó. Cuando cerré la puerta, vi que la cinta del marco estaba rota otra vez. Pasé el resto del día encerrada. Escribí cada minuto en el cuaderno. 10:05. Silencio. 10:42. Ruido en la cañería. 11:21. Nada. 11:43. Nada. 12:10. Nada. Hasta que llegué a las 16:00, cuando el bolígrafo empezó a escribir solo, temblando entre mis dedos. No puedes huir de lo que sigues siendo. Lo solté y caí al suelo. No quise mirarlo más. Al caer la tarde empaqué lo poco que me quedaba. Documentos, dinero, ropa. Bajé las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás. En el portal un olor familiar me detuvo. Tabaco. Y sobre el buzón otro sobre, esta vez con un solo objeto dentro.
el mechero azul. Tenía grabadas mis iniciales. No sé cuánto tiempo estuve quieta mirándolo. La paranoia y la certeza se mezclaban. Lo guardé en el bolsillo y salí a la calle. Llovía otra vez. Caminé hasta la estación sin detenerme, sin mirar escaparates ni rostros. Compré el primer billete disponible. Tren a Zaragoza, salida a las 18:45. Mientras esperaba, me refugié en el baño. Miré mi reflejo y apenas me reconocí. Las ojeras eran profundas, la piel amarilla, la mirada hueca. Por un instante, juraría que el espejo no reflejaba mis movimientos al mismo tiempo. Tardaba una fracción de segundo, como si la que estaba al otro lado decidiera imitarme. Me giré y salí sin secarme las manos. El tren llegó con un pitido largo. Subí, encontré mi asiento y cerré los ojos. Me dormí rápido, agotada. Cuando desperté, era de noche. Los demás pasajeros dormían. Miré por la ventana. El paisaje era negro y el reflejo del cristal devolvía mi cara. Pero no solo la mía. A mi lado, reflejada en el vidrio, una silueta masculina miraba también hacia afuera. Me giré. El asiento estaba vacío, entonces el altavoz del vagón se encendió con un chasquido, y por un instante, en lugar de la voz del revisor, escuché otra vez la mía, repitiendo la frase del primer sobre. No debiste irte. El tren siguió avanzando, y en el reflejo la silueta seguía ahí, cada vez más nítida, hasta que ya no supe cuál de las dos era la que observaba a la otra. A veces una segunda oportunidad no llega por milagro, sino por error burocrático. Me llamo Raúl, y hace 3 años me dieron por muerto en un derrumbe en la obra de la autopista A62. No fue mentira del todo. Me sacaron inconsciente, sin pulso aparente, y alguien firmó un certificado con mi nombre antes de que despertara en el hospital de Valladolid, 3 horas después. Para cuando aclararon el malentendido, mi esposa había cobrado el seguro y se había mudado a Francia con mi hijo. El resto fue silencio. Podría haberlo arreglado, dicen algunos. Pero, ¿cómo se repara algo cuando uno vuelve de entre los muertos? Ella no quiso verme, ni devolver el dinero. Ya no eres el mismo, me escribió. Y tenía razón. No dormía, no comía. Me quedaba horas mirando el suelo del hospital, recordando el sonido del hormigón cediendo sobre nosotros. Así que dejé la ciudad, me vine a un pueblo pequeño de Soria, donde nadie pregunta demasiado y los inviernos borran las caras. Conseguí trabajo como vigilante nocturno en una cantera abandonada. Nadie quería ese turno, así que fue fácil. El sueldo era mínimo, pero el silencio me venía bien. Mi tarea consistía en dar una ronda cada hora por el perímetro, asegurar que no entraran chavales o chatarreros, y registrar cualquier cosa sospechosa en el parte. La caseta tenía un radiotransmisor viejo, un termo de café y una estufa que olía a gas. A veces, cuando el viento venía del norte, se escuchaban crujidos entre las rocas, como si la tierra se estirara. Las primeras semanas fueron tranquilas. Rutina pura, hasta la noche del 14 de marzo, a las 2:17, mientras revisaba el registro, la radio comenzó a emitir estática. No era raro. Las tormentas lo hacían a menudo. Pero entre los crujidos se coló una voz. Raúl, me quedé helado. Era su voz, la de Clara, mi mujer. Pensé que estaba soñando o que alguien me gastaba una broma. Respondí, ¿quién habla? Silencio. Luego, de nuevo la interferencia y algo que sonó como respiración agitada. No debiste quedarte ahí. La radio se cortó de golpe. Intenté contactar con la central, pero el canal estaba muerto. Solo zumbidos. Me quedé mirando el aparato un buen rato con el corazón desbocado. Aquella voz era inconfundible. El tono, la pausa entre las palabras. No había duda. A la mañana siguiente pregunté a los otros vigilantes si habían notado interferencias. Uno, el más viejo, se me quedó mirando con una expresión entre curiosa y temerosa. Aquí se oyen cosas, sí, dijo. Sobre todo en marzo. El derrumbe fue un 14 de marzo, ¿no? No respondí. No tenía cómo negarlo. Esa noche volví al turno. El aire estaba quieto, sin viento, sin luna. A las 2 clavadas la radio volvió a chispear. Me acerqué despacio, temiendo y deseando al mismo tiempo escucharla otra vez. Pero lo que se escuchó fue distinto. Nos olvidaste aquí. La voz no era la de Clara, era masculina, y la reconocí enseguida. Era la de Óscar, el capataz que murió aquel día.
el que me cubrió cuando la estructura colapsó. Me levanté de golpe, el café cayendo al suelo. La radio seguía estática, pero entre los crujidos se oía algo que parecía el sonido de piedras cayendo, de metal retorciéndose, de un grito lejano que el viento arrastraba desde el fondo de la cantera. Salí con la linterna. El frío me cortó la cara. Caminé hasta el borde del tajo. No se veía el fondo, solo una neblina blanca que parecía respirar. Entonces, desde abajo, entre el eco, una frase subió nítida. A ti te tocaba. La linterna se me cayó de las manos. No bajé al fondo esa noche. No tuve valor. Me quedé en la caseta hasta que amaneció, con la estufa encendida y la radio desenchufada, mirando fijamente el cuaderno de registro, como si en sus páginas pudiera esconderme. A las 7, cuando llegó el relevo, salí sin despedirme. Conduje hasta el pueblo con las manos entumecidas y me metí en el bar de la plaza. Pedí un café doble. El camarero me miró como se mira a los que traen frío en la mirada. «Has vuelto blanco», me dijo. «¿Pasó algo en la cantera?» «Solo el viento», respondí. «Mentira. Pero, ¿cómo explicarle que había escuchado a un muerto llamándome por mi nombre?» Pasé el resto del día dando vueltas a lo mismo. La fecha, la hora, la voz. Busqué en mi viejo teléfono un mensaje de voz de Oscar, uno de esos que guardas sin motivo. Lo encontré. Lo escuché una y otra vez. El tono era idéntico. No había duda. Pero eso era imposible. Esa tarde decidí subir al archivo municipal. En la hemeroteca encontré un artículo sobre el derrumbe. 6 obreros muertos, uno desaparecido durante horas y rescatado sin pulso. Ese era yo. Y al final del texto, un párrafo corto. Las causas del siniestro aún se investigan, aunque se sospecha negligencia humana. Negligencia. Una palabra que nunca me soltó, porque yo era el encargado de revisar los puntales ese día. Y no lo hice. Esa noche regresé al trabajo decidido a enfrentar lo que fuera. Si alguien jugaba conmigo, lo descubriría. Si era mi cabeza, también. Preparé la radio, el foco portátil y un arnés. A las 2:05 el aparato empezó a emitir un zumbido bajo. El mismo patrón. Interferencia. Luego silencio. Luego un murmullo. Baja. Era la voz de Oscar. Suave, insistente. Me coloqué el arnés y amarré la cuerda al poste de seguridad. Descendí despacio, con la linterna en la boca. A medida que bajaba, el aire se hacía más húmedo, cargado de ese olor agrio a tierra removida. Cada paso levantaba polvo, y el eco de mis botas se duplicaba, como si alguien caminara justo detrás. Llegué al fondo. Silencio. Solo el goteo del agua filtrándose por las paredes. Di un paso más, otro. Entonces el haz de luz iluminó algo. Una pala oxidada clavada en la tierra. Junto a ella, una bota cubierta de barro seco. No era mía, me agaché. Tenía grabadas las iniciales OS en la suela. La misma que usaba Oscar. Un ruido me hizo girar. Un golpe metálico, como si una piedra hubiera caído cerca. La linterna se movió y el haz recorrió las paredes hasta detenerse en algo que no estaba antes. Una silueta humana, hecha de polvo y sombra, pegada a la roca. Parecía una marca, no un cuerpo, pero casi. El contorno era tan preciso que podía distinguir los pliegues del chaleco reflectante. Me acerqué. La luz parpadeó. Y entonces, una voz salió del transmisor que llevaba colgado al cinturón. «No debiste salir tú». El sonido vino desde la superficie, como si alguien en la caseta hubiera tomado mi canal. Respondí con un hilo de voz. «¿Quién eres?» Un segundo de estática. «Soy el que te cubrió». Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Miré la marca una vez más. En el borde trazado con yeso reciente había un número. 2. Subí como pude, jadeando, las manos heladas. Cuando llegué arriba, el reloj marcaba las 3:03. Fui directo a la radio. Estaba apagada, desconectada del todo. Revisé la caseta. En el suelo, bajo la silla, había un segundo número, escrito con polvo de cemento. 3. Esa madrugada entendí que alguien, estaba contando. Y el primero había sido él. El segundo, quizás yo. Dormí solo 2 horas esa mañana, y mal. Soñé con el sonido del hormigón rompiéndose, con cuerpos cubiertos de polvo, con las manos de Oscar empujándome fuera del hueco, mientras él quedaba atrapado dentro. Desperté con la boca seca y una idea fija. Tenía que saber por qué ahora.
¿Por qué después de 3 años? Volví a la cantera antes del turno, con la excusa de revisar el equipo. El encargado del día, un hombre gordo con voz de fumador, me miró raro cuando le pedí acceso al archivo de incidentes. ¿Otra vez con eso?, preguntó. Ya se cerró el caso, solo quiero leerlo. Insistí. Me dejó una carpeta polvorienta llena de hojas mecanografiadas. Había fotos del derrumbe, informes de bomberos, listas de materiales. En una de las imágenes se veía claramente la estructura caída, y allí, casi invisible, un casco amarillo entre los escombros, el mío. En otra foto, una mano sobresalía del polvo. En el dorso, las iniciales OS tatuadas con tinta negra. Pasé las hojas hasta el final y encontré un anexo. Se detectó manipulación en los anclajes de soporte del módulo norte. No se pudo determinar el responsable. Sentí una punzada de hielo en el estómago. Aquello no había sido solo negligencia. Alguien había tocado los anclajes. Esa noche llevé una grabadora al trabajo. Si las voces volvían, quería tener pruebas. A las 2:11 comenzó el zumbido. Activé el reg y esperé. «¿Raúl?», dijo la voz más clara que nunca. «Estoy aquí», respondí. «No terminaste el trabajo». «¿Qué trabajo?». Silencio. Luego el ruido de piedras cayendo. El mismo sonido que me perseguía en sueños. Y una frase que me heló. «Nos taparon antes de tiempo». El aire de la caseta se volvió denso. Fui hasta la puerta. Afuera, la niebla cubría todo. No se veía a 3 metros. Salí con la linterna y comencé a caminar hacia el borde. La grabadora seguía en mi bolsillo, encendida. Al llegar me pareció ver algo moverse abajo, una luz que se encendía y apagaba lentamente. No podía ser reflejo, estaba demasiado dentro del tajo. Me senté en el borde, aseguré la cuerda y bajé de nuevo. El suelo estaba húmedo. La linterna iluminó los números. Ahora había 3. 2, 3 y 1 nuevo. 4 trazado con el mismo polvo gris. Me quedé inmóvil. Detrás de mí una voz masculina muy cerca. «Ya casi te toca». Giré la linterna, pero no había nadie. Solo el eco del viento arrastrando polvo. Volví a mirar al suelo y vi otra cosa. Una mano marcada en la tierra como si alguien la hubiese apoyado hacía un instante. Y junto a ella, un trozo de plástico amarillento. Una credencial. La saqué. Era mía. La original, la que había perdido en el derrumbe. La guardé en el bolsillo, temblando. Subí de nuevo, resbalando 2 veces. En la caseta el reloj marcaba las 3:47. La grabadora seguía encendida. La reproduje. Lo que escuché no coincidía con lo vivido. No se oía mi voz, sino 2 hombres discutiendo. «Aprieta más el tornillo, que no se note. Si cede, nos cae encima. Tranquilo, nadie se enterará». Mi estómago se cerró. Aquella voz era la mía. Dejé caer la grabadora. Me quedé quieto, sin aire. Quizá no era un error. Quizá no fue que no revisé los anclajes. Quizá fui yo quien los aflojó. Y entonces lo entendí. La segunda oportunidad no era un regalo. Era una deuda. No recuerdo haber llorado. Lo que vino después fue un hueco. Un silencio interior absoluto, como si el cuerpo se desconectara para no hundirse con la mente. Me quedé sentado en el suelo de la caseta, mirando la grabadora caída, mientras el amanecer asomaba apenas con una luz pálida por la ventana. La grabación seguía corriendo, pero el casete se había quedado sin cinta girando en seco. A las 7 llegó el relevo. Ni siquiera me di cuenta de que el otro vigilante entró hasta que me tocó el hombro. «¿Raúl? ¿Todo bien?». No respondí. Solo atiné a meter la grabadora en el bolsillo y salir. Caminé hasta el coche con la cabeza llena de ruido, de frases repetidas. «Aprieta más el tornillo. Nadie se enterará». De camino al pueblo, pasé por el cementerio. No sé por qué paré. Me quedé frente al panteón donde estaban enterrados los 6. 6 placas grises con flores plásticas y óxido. La de Oscar tenía una fotografía suya sonriendo, con el casco en la mano. Me arrodillé frente a ella. Yo no lo recordaba, Oscar, susurré. No lo recordaba. Un golpe seco me hizo girar. Una de las tapas de granito se había movido apenas. Milímetros, pero lo suficiente para hacer ruido. Me quedé helado. El viento no soplaba. Nadie más estaba allí. Saqué la grabadora. La encendí. Enseguida volvió el zumbido. «Te dimos una segunda oportunidad», dijo la voz de Oscar. «Ahora te toca decidir». «¿Decidir qué?», pregunté mirando las lápidas. «Si vas a quedarte con nosotros o a contarlo».
El aparato chispeó y se apagó. Me levanté temblando. Corrí al coche y me fui directo a la comandancia de la Guardia Civil. Les entregué la grabación y conté todo. El derrumbe, las voces, los anclajes. El oficial me escuchó con la cara impasible. Si es cierto que manipuló los anclajes, señor Ruiz, dijo al final, tendrá que enfrentarse a una denuncia formal, pero antes comprobaremos su historia. Me dejaron en observación. Volví a casa esa noche con una mezcla de alivio y terror. Dormí por primera vez sin miedo a despertar bajo tierra, hasta que a las 3:22 la radio del dormitorio se encendió sola. Zumbido, respiración, y luego 6 voces al unísono. Ya lo contaste, salté de la cama. Fui a desenchufarla, pero estaba desconectada. El sonido venía de dentro del aparato, vibrando como si algo lo habitara. Subí el volumen. Falta uno, dijeron. Faltas tú. El aire se congeló. El suelo crujió bajo mis pies. Sentí el mismo olor de polvo y cemento húmedo del día del derrumbe. Y entonces un golpe seco. El techo del pasillo se agrietó y una nube blanca cayó sobre mí. Cuando desperté, estaba en el hospital. El médico dijo que fue un derrumbe parcial en el edificio viejo donde vivía. Nadie más resultó herido. Esa tarde la Guardia Civil vino a verme. Revisamos la grabación, dijo el agente. No se oye nada, solo estática. Pedí mi ropa. En el bolsillo de la chaqueta estaba la grabadora. La encendí frente a ellos. No se oyó ruido, ni voces, ni nada. Solo un silencio absoluto. Hasta el final de la cinta, donde una respiración se colaba y una frase casi inaudible. Ya está saldado. El agente me miró sin entender. Yo sí lo entendí. No hubo más voces después de eso. Pero cada año, el 14 de marzo, la radio vuelve a encenderse sola a las 2 de la madrugada, y el sonido del hormigón cayendo vuelve, suave e insistente, como recordándome que la segunda oportunidad nunca fue gratis. No todo el mundo merece una segunda oportunidad, y mucho menos cuando la primera la perdiste por tus propias manos. Me llamo Elena, tengo 39 años, y hace 5 meses salí de prisión después de cumplir una condena de 8 años por homicidio imprudente. Conduje borracha. Llovía. Me dormí un segundo al volante. Cuando desperté, el coche estaba sobre la acera y una chica de 20 años yacía bajo las ruedas. Murió en el acto. Su nombre era Laura Pérez. Lo recuerdo todos los días, aunque sus padres prefieren que no exista. Al salir, me dieron una plaza en un programa de reinserción social en León. Un piso compartido con otras 3 mujeres. Trabajo en una lavandería industrial 12 horas al día. Las noches son lo peor. Los ruidos del tambor de las lavadoras, el vapor que se filtra por las rendijas, el eco del agua que nunca cesa. Vivo intentando no pensar. La primera semana pasó sin sobresaltos, pero la segunda, algo cambió. Una noche encontré un sobre en el buzón, sin remite, con mi nombre escrito en letra redondeada. Dentro es una sola hoja. ¿Dormiste bien el 7 de abril? El 7 de abril fue la fecha del accidente. Pensé que era alguna crueldad anónima. Quizá un vecino que leyó mi expediente. Pero al día siguiente, otro sobre. No frenaste. Me temblaron las manos. No era información pública. Solo el informe pericial mencionaba que no había marcas de frenado. Nadie fuera del tribunal podía saberlo. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que conducía de nuevo. Pero el asfalto era una cinta sin fin y en los retrovisores se reflejaba mi propia cara, con los ojos abiertos y sin parpadear. Empecé a notar cosas pequeñas. Una toalla desaparecía, un vaso cambiado de sitio, la luz del baño encendida por la mañana cuando estaba segura de haberla apagado. Las compañeras me decían que no hiciera caso, que eran despistes, pero un martes llegué de trabajar y encontré algo en el espejo del baño escrito con vapor. Te vi mirar. Nadie había duchado. El agua estaba fría. Fui a la policía. Me escucharon, tomaron nota y me recomendaron cambiar la cerradura. Lo hice. 2 vueltas de llave nuevas. Dormí con la puerta del cuarto cerrada. El móvil grabando audio toda la noche. A la mañana siguiente revisé la grabación. Entre las 3 y las 3:15 se oía un ruido suave, casi un suspiro, y luego una voz apenas perceptible. No debiste dormir. El miedo se instaló. Empecé a llegar más tarde a casa, a quedarme en el trabajo haciendo horas extras, pero el acoso seguía. Mensajes sin número en el móvil.
Te vi pasar. Llevabas el abrigo rojo. Laura también lo tenía. Empecé a pensar que era alguien del entorno de la víctima, alguien que quería castigarme. Una noche llamé a la madre de Laura. No me contestó. A la mañana siguiente recibí otro mensaje. No la molestes. Cambié de número. A los 2 días otro mensaje al nuevo. Cambiar de voz no te salva. Esa tarde, cuando volví a casa, la radio estaba encendida. Nadie la había tocado. Emitía solo un zumbido hasta que la interferencia formó una frase con una claridad imposible. Elena, frena. Me quedé helada. Miré por la ventana y vi un coche estacionado frente al portal. Dentro, una silueta quieta con el rostro cubierto por el reflejo de las farolas. Cuando parpadeé ya no estaba. Durante días traté de convencerme de que lo del coche era imaginación. El cansancio puede hacerte ver fantasmas sin ayuda de muertos. Pero cada noche, justo a las 3:07, la radio del salón se encendía sola. Primero, estática. Luego, silencio. Luego esa voz susurrada arrastrando mi nombre. Elina. Las demás inquilinas empezaron a evitarme. Decían que hablaba sola mientras dormía, que dejaba la puerta del cuarto entreabierta murmurando frases incoherentes. Una de ellas, Ana, se atrevió a preguntarme una mañana: ¿quién es Laura? Se me cayó el vaso de café. Nadie en la casa sabía ese nombre. ¿Por qué preguntas eso? Balbuceé. Porque anoche dijiste perdóname, Laura. No frené. No volví a dormir. Al día siguiente, al llegar del trabajo, encontré en el pasillo un pequeño charco de agua con restos de jabón, justo bajo el espejo del baño. En el centro, dibujada con un dedo, una huella de mano del tamaño de una chica joven. Me arrodillé para borrarla, pero el olor del agua me golpeó con fuerza. Era el mismo perfume que llevaba ella, según el informe policial, el que encontraron impregnado en su bufanda. Llamé a la policía otra vez. Revisaron el piso. Nada. Sin signos de entrada forzada. Me aconsejaron dormir fuera unos días. Me fui a un hostal barato, pero el miedo viajó conmigo. A la mañana siguiente, en el televisor del cuarto apareció la misma interferencia y un mensaje titilante en la pantalla. No sirve huir si sigues viva. No podía más. Busqué el expediente del accidente en los archivos digitales del juzgado, con las claves que aún recordaba mi abogada. Leí cada línea hasta el final. Había algo que nunca me dijeron. Un testigo anónimo declaró que después del impacto, el coche no se detuvo de inmediato, que avanzó varios metros antes de frenar. Yo juré en el juicio que me dormí, pero ese detalle implicaba que estuve consciente unos segundos más, que vi lo que hice. Esa noche decidí enfrentarme a lo que fuera. Regresé al piso. Las compañeras no estaban. Dejé todas las luces apagadas. Me senté frente a la radio y esperé. 3:07. Zumbido. 3:09. El aire bajó de temperatura. 3:10. Un clic suave como un interruptor. 3:11. Una voz. ¿Te acuerdas de mí? Me quedé muda. Laura, susurré. No debiste mirar atrás. El sonido se distorsionó como si el aparato tragara aire. Empezaron a escucharse sollozos, el chirrido de frenos, un golpe seco. Me tapé los oídos. La radio seguía. Podías habernos salvado a las 2. La frase me dejó sin respiración. ¿A las 2? Pregunté. Solo tú ibas por la acera. La respuesta llegó con un temblor eléctrico, un estallido que hizo que las luces parpadearan. Mira en el maletero. Fui hasta el garaje del edificio, temblando. Mi coche seguía allí. El mismo modelo que compré al salir de prisión, idéntico al del accidente. Como si repetirlo fuera parte del castigo. Abrí el maletero. Dentro solo una caja de herramientas y una manta. Pero al levantarla vi algo imposible. Un teléfono móvil cubierto de polvo, antiguo, modelo 2016. Lo encendí. Solo tenía un vídeo. Lo reproduje. La cámara enfocaba el interior de un coche en marcha. El mío, yo al volante. En el asiento del copiloto, una chica llorando y repitiendo: «No pares, por favor, no pares». Y entonces, el golpe. El móvil se me cayó de las manos. Me quedé sentada en el suelo del garaje, mirando la pantalla rota, el vídeo detenido justo en el instante del impacto. En ese fotograma se veía mi cara iluminada por los faros.
No dormida, no inconsciente, sino tensa, consciente, apretando el volante con fuerza. Y a mi lado aquella chica llorando. Pero no era Laura, era yo. Pasé toda la noche en el coche, con la manta sobre los hombros, tratando de entender. El video no podía ser real. Era una broma, una manipulación. Me repetía eso una y otra vez, pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no. A la mañana siguiente, fui al trabajo como una autómata. El ruido de las lavadoras se me metía bajo la piel, como un zumbido que imitaba aquel motor en el vídeo. A mediodía, cuando salí a fumar, vi el coche otra vez, el mismo que aquella noche observaba desde el portal. Un Peugeot gris, vidrios polarizados. Lo seguí. Giró por la rotonda y se detuvo frente al cementerio de San Froilán. Entré tras él. No había nadie, solo el eco de mis pasos sobre la grava y una hilera de tumbas recién lavadas por la lluvia. En una de ellas, la de Laura Pérez, el ramo estaba fresco, pero lo que me heló la sangre fue el retrato. La foto de la lápida no era la misma que recordaba. La cara era distinta, parecía la mía. Di un paso atrás y tropecé con algo metálico. Era una llave de coche con un llavero rojo igual al mío. La recogí. Tenía grabado mi nombre completo. Me marché corriendo con el corazón golpeándome el pecho. Esa noche, al llegar al piso, encontré a mis compañeras en el salón calladas. Ana sostenía algo en las manos, una carta. «Esto llegó para ti», dijo. La abrí. Dentro, una hoja mecanografiada. «Deja de buscar. Tú ya moriste el 7 de abril». Reí. No sé si por histeria o miedo. Les dije que era una broma cruel, una amenaza vieja. Pero Ana no me creyó. «Te escuchamos hablar con alguien anoche», dijo. «Dijiste que estabas en el coche, que no querías parar». Subí a mi cuarto y cerré con llave. La radio estaba encendida, aunque no la había tocado. La voz era más clara que nunca, sin interferencias. «No frenaste porque no querías vivir». «Cállate», grité. «Déjame en paz». El aparato se apagó, pero una risa suave resonó desde el pasillo. Corrí la puerta y allí en el suelo había huellas húmedas, descalzas, que se detenían justo frente a mi cuarto. Entonces, el móvil vibró. «Número desconocido», respondí. Silencio. Luego mi propia voz al otro lado. «Te dije que no frenaras». Me quedé inmóvil. La llamada se cortó y al mirar la pantalla vi algo más. El fondo de pantalla había cambiado. Era una foto mía, tomada desde fuera de la ventana de mi cuarto mientras dormía. El miedo se transformó en certeza. Aquello no era un castigo externo, era yo misma. Una parte que no murió del todo, la que se quedó aquella noche en el asfalto, repitiendo el bucle una y otra vez. Decidí terminarlo. Tomé el coche y conduje hasta la carretera donde ocurrió todo. Kilómetro 14. La curva seguía igual, la marca del impacto aún visible en la barandilla. Me detuve frente a ella. El aire olía a tierra mojada. En el asiento del copiloto, el teléfono volvió a encenderse solo. Reprodujo el vídeo de nuevo, sin que yo lo tocara. Pero esta vez la chica del asiento ya no lloraba. Sonreía. Era yo, mirándome desde la pantalla. El motor seguía encendido, el sonido ronco del ralentí llenando el aire. Afuera la carretera vacía, la curva donde todo había empezado, el mismo guardarraíl abollado, la misma mancha oscura en el asfalto. Respiré hondo. Habían pasado 8 años, pero el lugar seguía oliendo igual, a metal, lluvia y gasolina. El teléfono vibró en el asiento. La pantalla mostraba una llamada entrante sin número. Contesté. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. Silencio. Luego una voz. La mía otra vez respondió. «Solo quiero que recuerdes cómo terminó». El vídeo comenzó de nuevo sin que lo tocara. El coche avanzando, las luces de la calle reflejadas en el parabrisas. Yo al volante y a mi lado la otra yo sonriendo. Pero algo cambió. La cámara giró ligeramente hacia atrás mostrando el asiento trasero. Allí había alguien más. Una figura encorvada, apenas visible bajo una chaqueta oscura, unos ojos abiertos. Laura. El vídeo continuó unos segundos. La yo del asiento del copiloto se giró hacia mí y dijo: «No fue un accidente». El teléfono cayó de mis manos. El coche seguía encendido. Las luces encendidas bañando el guardarraíl. De pronto una ráfaga de viento abrió la puerta del copiloto. El interior se llenó de olor a perfume dulce.
el mismo que reconocí desde la primera nota en el buzón, y sobre el asiento apareció una llave de contacto idéntica a la mía, con el mismo llavero rojo. Miré al frente. En el reflejo del parabrisas vi mi rostro, pero no estaba sola. En el asiento del acompañante había una silueta femenina, los ojos fijos en la carretera. ¿Por qué seguiste conduciendo?, preguntó ella con voz suave. Tenía miedo, susurré. No. Su tono fue firme, sin rastro de compasión. ¿Querías desaparecer? Las luces del coche parpadearon. Todo el tablero se apagó de golpe. Solo quedaba el sonido del viento y mi respiración. Entonces, la radio cobró vida. Kilómetro 14 sin supervivientes. Era la grabación del informe policial, palabra por palabra. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. Las ventanas tampoco. La figura seguía a mi lado, inmóvil. Ya no hay segunda oportunidad, dijo. Sí la hay. Estoy viva, repliqué con la voz quebrada. Ella me miró y por primera vez vi su rostro con claridad. Era yo, exactamente yo, pero sin vida en los ojos. Eso es lo que crees. El coche tembló. El motor rugió solo. El freno no respondía. La palanca se movió a drive sin que la tocara. Intenté detenerlo, pero los pedales no se hundían. El vehículo avanzó despacio hacia la curva. La otra yo sonrió. Ahora sí, Elena, frena. El grito no llegó a salir. El impacto fue seco, breve, final. Desperté con olor a humo y a tierra mojada. Estaba de pie, a un lado de la carretera. El coche ardiendo a unos metros. Dentro, una figura quieta al volante, idéntica a mí. Oí sirenas a lo lejos. Un policía gritó mi nombre. ¿Está viva?, preguntó alguien. No, respondió otra voz. Murió en el acto. Me miré las manos. Transparentes. El viento atravesaba mi cuerpo. Desde entonces, cada 7 de abril, alguien deja un sobre blanco en el buzón del piso en León. Dentro, solo una frase escrita con mi letra. No frenaste. A las segundas oportunidades les tengo alergia. En mi oficio, una sola distracción basta para no tener ninguna. Me llamo Héctor, soy paramédico desde hace 12 años. Lo he visto todo. Cuerpos abiertos por accidentes, niños que respiran solo por reflejo, ancianos aferrados a segundos que no quieren soltar. Pero lo peor no fue lo que vi trabajando, fue lo que vi cuando me tocó a mí. Hace año y medio sufrí un infarto mientras conducía la ambulancia. Tenía 38 años. Me reanimaron en plena carretera. Un compañero haciendo compresiones mientras otro gritaba por el comunicador. Tenemos pulso, dijeron después de 2 minutos. 2 minutos muerto. Desde entonces todo cambió. Volví al trabajo tras la recuperación. La dirección me asignó al turno nocturno. Más tranquilo, menos presión. O eso creían. Las noches se me hicieron largas, densas, llenas de un silencio que antes no notaba. Al principio pensé que era el miedo. La paranoia típica de quien vio la frontera de cerca, hasta que empezó a sonar el buscapersonas. Era un aparato viejo, analógico, de los que ya casi no se usan. Cada aviso llegaba con una coordenada y una nota breve. Pero aquel lunes el mensaje fue diferente. Asisten 33 Carorden 12N 3KL 42O. Caso, parada cardiorrespiratoria. Paciente, Héctor L. Me quedé helado. Era mi nombre. Mis iniciales. Mi ubicación exacta. Pensé en una broma. Fui a la central. Revisé el registro digital. Ningún aviso a esa hora. Le conté al jefe y se rió. Debe de ser un error del sistema, cambia las baterías. Lo hice. Pero a la noche siguiente otra vez. Paciente Héctor L. estado sin respuesta. Empecé a dejar el buscapersonas en casa. Aún así, lo escuchaba sonar en sueños. Ese pitido agudo, insistente. Cada vez que abría los ojos, juraría que todavía vibraba en el bolsillo. La tercera noche lo llevé de nuevo, por miedo a que fuera una emergencia real. A las 2:11 pitó. Mismo lugar. Tiempo estimado, 00:00. El reloj del tablero marcaba la misma hora. 2:11. Exacta. Encendí las luces y conduje hacia las coordenadas, aunque el mapa no mostraba ninguna dirección válida. Solo un descampado, a las afueras de la ciudad, donde la antigua carretera nacional se cortaba por un túnel clausurado. Cuando llegué, el aire era espeso, con un olor metálico, como a sangre vieja. Bajé de la ambulancia con la linterna. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas. No había nadie.
Entonces lo vi, en el suelo, justo en medio de la calzada, un maletín médico idéntico al mío. Me acerqué. Tenía mi nombre grabado en la placa, dentro el equipo completo y una foto. Era yo, tirado en el suelo con los ojos abiertos, los electrodos del desfibrilador pegados al pecho. En el fondo se veía el mismo túnel. Sentí una presión en el pecho, un sudor frío. La linterna cayó y rodó iluminando algo más. Un cuerpo tumbado boca arriba a unos metros. Me acerqué despacio. Era yo. El monitor del desfibrilador de la ambulancia empezó a sonar solo, aunque no estaba conectado. Pulso ausente. Reanimación requerida. No recuerdo haber gritado. Recuerdo el aire cortante y el eco del pitido del monitor llenando la oscuridad. El cuerpo seguía allí, inmóvil, con mi misma ropa, mi misma pulsera médica, incluso el mismo pequeño corte en la ceja izquierda que me había hecho años atrás en un rescate. Me quedé mirándolo, buscando la trampa, alguna explicación lógica, pero no había nadie más en kilómetros a la redonda. Intenté tocarlo. La piel estaba fría, pero no muerta. Más bien, como si acabara de apagarse. Mi pecho empezó a doler, el mismo dolor que recordaba del infarto. Esto no puede estar pasando, murmuré. Regresé a la ambulancia y pedí refuerzos por radio. La señal chispeaba. Central, aquí unidad 12, necesito apoyo en el túnel viejo, repito. La estática cortó la transmisión y una voz diferente respondió. Unidad 12 confirmada. Paciente, Héctor L., tiempo de fallecimiento, 2:11. Apagué la radio de un manotazo. Salí otra vez. El cuerpo ya no estaba, solo el maletín abierto y sobre él una tarjeta de identificación, mi credencial, con una fecha de caducidad distinta, 15 de mayo de 2021. El día que tuve el infarto. Me quedé quieto, el corazón acelerado. Subí de nuevo al vehículo y arranqué sin rumbo. La carretera se extendía como una cinta infinita. Cuando miré el reloj del tablero marcaba las 2:11. Otra vez. Lo apagué. Siguió marcando lo mismo. Durante las siguientes noches el buscapersonas no dejó de sonar. Cada vez el mismo mensaje. En ocasiones con ligeras variaciones, pulso débil. Tiempo de respuesta crítico. Reanimación fallida. No abandonar el lugar. Empecé a notar cosas extrañas incluso en casa. La televisión se encendía sola y reproducía grabaciones de cámaras de tráfico mostrando accidentes. Siempre a las 2:11. Una vez, mientras desayunaba, recibí un correo desde mi propia dirección con un archivo adjunto, una grabación de audio. En ella se oía mi voz diciendo, «No respondas, déjalo pasar». Mi jefe notó que algo no iba bien. Me obligó a tomar licencia médica, pero quedarme en casa era peor. Las noches se alargaban. Soñaba con el túnel, una ambulancia varada, luces parpadeando, un cuerpo sobre el asfalto y un pitido constante en el aire. Siempre despertaba a la misma hora. Toronce, una madrugada, cansado de huir, decidí regresar al lugar. No lo conté a nadie. El túnel seguía cerrado con vallas oxidadas. Me abrí paso entre ellas. Dentro olía a humedad, a goma quemada y metal. Encendí la linterna. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero uno de ellos me detuvo. Volviste tarde. Más adentro, el eco de un monitor cardíaco. Rítmico, constante. El túnel parecía más largo de lo que recordaba. El sonido aumentaba hasta convertirse en un zumbido dentro del cráneo. Entonces vi la luz roja parpadeante de un desfibrilador portátil. Me acerqué. En la pantalla, reanimación en curso. Y frente a mí, otro cuerpo. Esta vez boca abajo. Giré el torso con las manos temblorosas. No era yo. Era mi compañero Diego, el que me salvó aquel día del infarto. Tenía los ojos abiertos, fijos en el vacío. En su mano el buscapersonas. Un nuevo mensaje brillaba en la pantalla. Paciente reanimado con éxito. Sustitución completada. No sentí miedo, al menos no de inmediato. Lo que sentí fue una especie de vacío, como si el aire se hubiera escapado del mundo. Diego estaba ahí, rígido, con los ojos abiertos, la piel pálida bajo la linterna. El buscapersonas seguía vibrando en su mano, emitiendo ese pitido que ahora me resultaba insoportablemente familiar. Intenté tomarle el pulso. Nada. La radio del túnel, la que no debía funcionar, porque no había corriente,
Crepitó de pronto. Una voz metálica, grave, dijo: «Tiempo cumplido». Me aparté de un salto. La pantalla del desfibrilador mostraba una nueva línea de texto: «Paciente anterior estabilizado». Lo que vi después me paralizó. En la esquina inferior de la pantalla aparecía una foto. Yo conectado a un monitor cardíaco, dormido, respirando, y detrás de mi cama de hospital, una sombra alta, sin rostro, con la mano apoyada en mi hombro. El aire del túnel se volvió helado. Me giré para salir, pero el camino de vuelta ya no estaba igual. La entrada parecía más lejos, cubierta por una bruma gris. Caminé rápido, tropezando con piedras mientras la radio seguía escupiendo palabras entrecortadas. Reanimación completada. Nuevo registro. Paciente Héctor L. Activo. De repente mi pecho volvió a doler. El mismo pinchazo agudo del infarto. Me arrodillé respirando con dificultad. Miré hacia atrás. El cuerpo de Diego había desaparecido. En su lugar otro maletín médico abierto. Dentro un espejo redondo de diagnóstico. Cuando lo levanté, vi mi reflejo. Los labios morados, la piel azulada. No estaba respirando, grité, pero el sonido no salió. El monitor del túnel empezó a marcar un pitido continuo, ese que anuncia que no queda pulso. Una voz nueva, más cercana, murmuró justo detrás de mi oído. Esta vez no hubo error, Héctor, me giré. Era Diego, pero diferente. Sus ojos estaban hundidos, la piel húmeda, y sonreía con calma. Te tocaba a ti, dijo. Yo solo vine a devolver lo que me quitaste. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. ¿Qué dices? Balbuceé. Moriste esa noche, susurró. Yo te traje de vuelta, ¿recuerdas? Pero cada vida que se roba, hay que reemplazarla. El túnel comenzó a temblar, como si algo latiera dentro de las paredes. Los grafitis parecían moverse, letras que cambiaban solas. Sustitución aceptada. El dolor en mi pecho se intensificó. Sentí la sangre helarse, la vista nublarse. Vi mi cuerpo desde fuera, caído junto al maletín. Diego se inclinó sobre mí. Tomó el desfibrilador y colocó las palas en mi pecho. Ciclo cerrado, dijo con voz neutra. La descarga me atravesó. Todo se volvió blanco. Por un instante, pensé que respiraba otra vez. Pero al abrir los ojos ya no estaba en el túnel. Estaba en la ambulancia, sentado al volante. El reloj marcaba 2:11. A mi lado, en el asiento del copiloto, Diego sonreía. Todo listo, compañero. Tenemos un aviso nuevo. Miré el buscapersonas. Caso, parada cardiorrespiratoria. Paciente Diego M. La radio crujía con un ruido de fondo. El mismo zumbido que se mete bajo la piel y parece acompañarte desde adentro. El olor a desinfectante, a plástico, a metal caliente, me devolvía la sensación de estar vivo. Aunque algo en mi interior sabía que no era exactamente eso. Vamos, Héctor, dijo Diego golpeando suavemente el tablero. No te quedes ahí parado, tenemos que movernos. Asentí sin responder. Arranqué la ambulancia. Afuera, la noche era un espejo negro. Ninguna estrella. Ningún sonido más que el motor y el pitido leve del monitor detrás. El GPS mostraba un punto rojo. El túnel viejo. ¿Otra vez ahí? Pregunté, la voz quebrada. Sí, respondió Diego mirando al frente. El paciente está esperando. Durante el trayecto el silencio fue absoluto. Miré el reloj. 2:08. Me temblaban las manos sobre el volante. Sentía que cada kilómetro me acercaba a un punto de no retorno. Al llegar, las vallas oxidadas seguían allí, dobladas como si algo enorme las hubiera arrancado. Las luces de la ambulancia se reflejaban en las paredes húmedas. Entramos. El túnel respiraba. No hay otra palabra para describirlo. Cada eco parecía responder con un latido. El buscapersonas vibró. Paciente localizado. Apunté con la linterna hacia el fondo. Había una camilla. Sobre ella, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El corazón se me aceleró. Diego, dije, ¿qué es esto? Haz tu trabajo, Héctor, me acerqué. Tiré de la sábana. El cuerpo. Era él, Diego, con los labios morados y los ojos cerrados. Esto no tiene sentido, susurré. Detrás de mí su voz respondió. Claro que no. La muerte nunca lo tiene. Me giré y lo vi. Diego de pie, pálido, pero vivo, idéntico al que me acompañaba. ¿Quién eres?, grité. Sonrió con cansancio. El que vino a ocupar tu lugar. El túnel empezó a vibrar. La ambulancia encendió sus luces sola. El
En el monitor del desfibrilador apareció una frase: intercambio en curso. No interrumpir. El aire se llenó de electricidad. La figura de Diego comenzó a desdibujarse, como si se evaporara. Mi cuerpo, en cambio, se volvía más pesado. Los latidos se apagaban. Intenté huir, pero mis pies no respondían. No puedes tener dos vidas, dijo él. Alguien tiene que quedarse. La luz blanca del monitor me cegó. Escuché el pitido largo, constante. Y luego, nada. Desperté en un hospital. Una enfermera me sonreía. Bienvenido, Diego, dijo. Volviste en el último segundo. Intenté hablar, pero la garganta me ardía. En el reflejo del monitor vi mi rostro. Era el suyo. El pulso en la pantalla marcaba estable. Días después volví a trabajar. Nadie mencionó a Héctor. En la central me llamaban nuevo conductor. El buscapersonas, el mismo modelo viejo, vibró por primera vez una noche de guardia. Asiste en 33 12N 1342O. Caso: parada cardiorrespiratoria. Paciente: Héctor L. El reloj del tablero marcaba 2:11. Y por primera vez, sin entender por qué, sonreí. Hay cosas que el cuerpo recuerda aunque la mente se esfuerce en olvidarlas. El olor del hospital, por ejemplo, el zumbido tenue de los fluorescentes, el roce del papel de las camillas, el clic del reloj en las paredes. Cada uno de esos sonidos me devuelve al día en que morí durante 42 segundos en la mesa de operaciones. Me llamo Nuria, tengo 45 años y soy anestesista en el Hospital General de Salamanca. Fue un fallo técnico. Un cable del monitor se desconectó justo cuando el paciente entraba en paro. Intenté reconectarlo, pero la descarga eléctrica me alcanzó. Me desperté en la UCI con olor a plástico quemado y la enfermera llorando. Dicen que tuve suerte, que es una segunda oportunidad, pero desde entonces algo no encaja. La primera señal fue el silencio. No el normal, sino un tipo de silencio que parece más denso que el aire. Lo noté por primera vez en quirófano. 2 meses después del incidente, estábamos cerrando una laparotomía. El bisturí ultrasónico apagado, las pinzas en orden, y de pronto el sonido de la máquina de succión se detuvo. Todos seguimos trabajando, pero a mí me golpeó una sensación absurda. Ya había pasado eso antes. Cada movimiento, cada palabra del cirujano, idénticos. Esa noche, revisando mi turno en el ordenador, vi una nota en el registro electrónico. Paciente 2034B. Muerte a las 22:41. Responsable: doctora Nuria R. Lo raro era que no habíamos tenido ningún paciente con ese número. Fui al archivo y comprobé los listados. Inexistente. Intenté olvidar el asunto, hasta que una semana después, mientras hacía ronda en la sala de reanimación, un monitor encendió solo su pantalla. Línea plana. Pitido constante. Y en la esquina inferior una frase en letras rojas. Faltas tú. Apagué el monitor. Me quedé sola en la sala. El aire estaba frío, demasiado. Salí al pasillo, pero no había nadie, solo el sonido lejano de una camilla rodando. A partir de esa noche, los aparatos comenzaron a comportarse de forma errática solo cuando yo estaba cerca. Monitores que se activaban sin pacientes conectados, alarmas con mi nombre en pantalla, respiradores que exhalaban un último suspiro cuando entraba a una habitación. Lo peor fue el quirófano 3. Nadie quiere entrar en él desde hace meses, porque cada vez que alguien enciende la luz, las cámaras de seguridad registran una sombra justo junto al monitor de anestesia. La sombra se mueve, respira, y cuando ampliaron la imagen para identificarla, descubrieron el rostro, el mío. Desde aquella grabación, nadie volvió a usar el quirófano 3. Lo sellaron con cinta roja y una nota de mantenimiento, pero todos sabíamos que no había nada que reparar. Los celadores evitaban pasar por delante. Y cuando yo lo hacía, notaba una corriente fría salir por debajo de la puerta, como si dentro hubiera un sistema de ventilación propio. Durante semanas fingí que no me afectaba. Seguí con mis turnos, las guardias eternas, los cafés recalentados. Pero cada noche, justo a las 22:41, los relojes digitales de los monitores se congelaban. Ni un minuto más ni uno menos. Y cada vez sentía un hormigueo en el brazo derecho, el mismo que me recorrió el cuerpo cuando la descarga me atravesó aquel día.
Una madrugada, al salir del turno, decidí entrar al quirófano sellado. No por valentía, por cansancio. Quería saber qué había allí dentro. Terminar con el rumor que me estaba envenenando la cabeza. Corté la cinta, encendí la luz. Todo estaba en su sitio. La mesa, el monitor, los bisturíes alineados, las bandejas vacías. Pero el aire olía a ozono, a metal y electricidad. Encendí el monitor de anestesia. La pantalla tardó en reaccionar, chispeando, y luego mostró algo imposible. Una gráfica cardíaca activa, un corazón latiendo. Miré alrededor. No había nadie más. El pitido del monitor se sincronizó con mi pulso, idéntico. En la pantalla, bajo la curva verde, apareció mi nombre. Nuria R., viviente provisional. Se me cayó el bolígrafo. En ese momento la puerta se cerró sola. El pestillo metálico retumbó. La luz parpadeó, y por un instante, la mesa quirúrgica pareció ocupar 2 lugares a la vez, como si la sala entera se desdoblara. Entonces escuché el sonido, el respirador exhalando, lento, profundo. Me giré y vi la máscara conectada, el tubo hinchándose. Me acerqué y al mirar dentro del visor de plástico, vi un rostro, el mío. Los ojos cerrados, la piel ceniza, una copia exacta de mí, intubada, inmóvil. Retrocedí. El monitor marcaba ahora un ritmo cada vez más débil. Intenté salir, pero la puerta no se movía. El pitido cambió de tono. Pasó a ser más agudo, insistente, y una voz, robótica, salió del altavoz del respirador. Segunda oportunidad finalizada. La copia en la mesa abrió los ojos. Salí corriendo, golpeando la puerta hasta que se abrió. Los pasillos estaban vacíos. Corrí hasta la sala de control. Busqué las cámaras. Retrocedí la grabación del quirófano. En la pantalla se veía claramente cómo yo entraba. Y luego nada. La imagen se detenía en el momento en que encendía el monitor. Después, solo la mesa vacía. Al día siguiente, el jefe de servicio me citó en su despacho. «Doctor, tenemos que hablar», dijo con tono grave. «Hemos revisado las cámaras del hospital anoche. Usted no aparece en ninguna». Sentí que el suelo se hundía. «Pero yo estuve allí», dije. El jefe negó despacio. Nadie la vio desde las 22:41. Esa cifra, 22:41, se volvió una losa. Cada reloj, cada ficha de quirófano, cada registro informático en el que aparecía esa hora, me daba la misma sensación. Un agujero negro en la rutina. Nadie parecía notarlo salvo yo. Intenté seguir con mi vida. Pedí turnos de día. Evité pasar por el tercer quirófano, fingí normalidad. Pero algo cambió. La gente empezó a comportarse de forma extraña conmigo. Los residentes bajaban la voz cuando me acercaba. Las enfermeras me respondían con frases medidas, cortas, casi mecánicas. Una noche en la cafetería, una de ellas me tocó el brazo y me susurró: «Doctora, usted no debería estar aquí». «¿Cómo dices?», pregunté. «No la vieron salir del quirófano». Y se fue dejando el café intacto. Esa frase me persiguió todo el día. No la vieron salir. ¿Y si no lo hice? Esa misma noche decidí comprobarlo por mi cuenta. Fui al archivo central, donde guardan las grabaciones de seguridad antes de que las borren. El técnico de turno dormía en su silla. Me escabullí con una copia del registro del 14 de marzo, la fecha del incidente. La vi al llegar a casa. En la imagen yo entraba al quirófano 3, encendía la luz, me acercaba al monitor y después desaparecía del plano, igual que la otra vez. Pero al ampliar la imagen vi algo más. Una figura con bata y mascarilla que salía de la sala minutos después. Caminaba igual que yo, llevaba mi pelo, mis gestos. Pero cuando miró a la cámara, los ojos eran negros, sin iris, sin reflejo. Esa noche soñé con el monitor. Una línea verde, una voz diciendo: «Faltas tú». Al despertar, el pitido seguía sonando real en mi habitación. Busqué la fuente. Mi propio reloj de muñeca emitía ese tono. En la pantalla digital aparecían las mismas letras que en el monitor del quirófano. Viviente provisional, el miedo me hizo volver al hospital. Entré por la puerta de urgencias ya de madrugada. Nadie me detuvo. Todo estaba demasiado quieto, demasiado ordenado. En la sala de reanimación, los monitores estaban encendidos aunque no había pacientes. Uno por uno, empezaron a marcar signos vitales. En cada pantalla aparecía un nombre. El mío. Repetido. Corrí.
Al fondo del pasillo estaba el quirófano 3, la puerta entreabierta, la cinta roja rota. Dentro el aire vibraba. La luz del monitor proyectaba sombras que se movían por las paredes. Me acerqué a la mesa quirúrgica. Allí estaba ella, la otra, con los ojos abiertos, respirando. «Ya no hay sitio para las dos», susurró mi copia. «¿Qué eres?», alcancé a decir. «Soy la que siguió trabajando. Tú te quedaste al otro lado». La línea del monitor empezó a aplanarse. Pitido continuó. Ella sonrió. Una mueca helada. No fue una segunda oportunidad, Nuria. Fue un reemplazo. El aire se volvió denso. Todo tembló. Cuando intenté retroceder, el suelo me absorbió, como si el quirófano se plegara sobre sí mismo. Lo último que vi fue mi reflejo en la pantalla del monitor. Mis ojos negros, sin iris. Desperté horas después en la sala de descanso. Los demás médicos hablaban como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, doctora R?», me preguntó un interno. «Sí, solo un mal sueño», mentí. Pero cuando miré el reloj eran las 22:41 y mi pulso no marcaba nada. Desde aquella noche no volví a ser la misma. No porque viera cosas, eso ya lo había aceptado, sino porque los demás empezaron a actuar como si yo no existiera. Saludaba a mis compañeros y nadie respondía. Pedía material en el almacén y me lo dejaban sobre el mostrador sin mirarme. Al principio pensé que era paranoia, pero luego supe que no. Un día crucé el pasillo frente a 3 residentes, y ninguno giró la cabeza. Era como si me hubieran borrado. Intenté dejar el hospital. Fui a Recursos Humanos, pedí mi baja. La administrativa me miró confundida. «No hay ningún registro con ese nombre», dijo. «¿Cómo que no?», repliqué temblando. «Mire bien, doctora Nuria Ramos, anestesista». Ella tecleó unos segundos más. Luego me mostró la pantalla. «Doctora Ramos Nuria, fallecida 14/03/2021. Paro cardiorrespiratorio intraoperatorio». Sentí el frío subir desde el estómago. Me levanté y salí corriendo. El mundo afuera parecía desfasado, como si las luces parpadearan con otro ritmo. Crucé la calle y vi mi reflejo en un escaparate. La bata estaba limpia, sin arrugas, pero no proyectaba sombra. Volví al hospital por instinto. Al llegar al tercer quirófano, la puerta estaba abierta. Dentro, la otra yo trabajaba en silencio, colocando pinzas, comprobando oxígeno como una profesional cualquiera. «¿Qué eres?», pregunté desde el umbral. Ella levantó la vista. «Soy la que siguió respirando», respondió. «Teníamos una deuda con el tiempo, ¿recuerdas? Te fuiste 42 segundos. Ellos no podían perder un anestesista tan útil». Avancé un paso. Cada palabra suya sonaba como un eco dentro del pecho. «¿Quiénes son ellos?». «Los que deciden quién vuelve y quién no. Tú no lo hiciste sola, Nuria. Alguien pagó por devolverte». Me quedé sin aire. Recordé la enfermera que lloraba la noche de mi reanimación, la que me apretó la mano y susurró: «Por favor, llévame en tu lugar». «No», dije, «no puede ser». La copia asintió. Lo fue, y ahora el equilibrio se corrige. El monitor comenzó a marcar una línea recta. Ella se acostó sobre la mesa quirúrgica, cerró los ojos y respiró hondo. «Tu segunda oportunidad termina hoy». Las luces parpadearon. Sentí un tirón en el pecho, un golpe sordo. Cuando abrí los ojos estaba de pie sobre la mesa, y la otra yo yacía inmóvil. El monitor mostraba mi nombre y una sola palabra: permanente. La puerta se abrió. Entraron enfermeros, médicos, corriendo. «¡Tenemos pulso!», gritó uno. «Bienvenida de nuevo, doctora», dijo otro. Nadie parecía notar que la del suelo también era yo. Hoy sigo trabajando. Los turnos se suceden, los pacientes entran y salen, todo parece normal. Pero cada noche, al cerrar el quirófano, el monitor se enciende solo y escribe en rojo: «Recuerda a quién dejaste», y durante 42 segundos exactos, el aire huele a ozono, a electricidad, y una voz detrás de mí respira al unísono. No todo el mundo entiende lo que significa volver a empezar después de la muerte. Yo lo sé bien. Me llamo Rubén. Tengo 52 años. Y hace 2 años sufrí un accidente de tren en la línea Madrid-Ferrol. 67 pasajeros murieron. Yo no. Dicen que fue milagro. Yo lo llamo error. Después del accidente no volví a ser el mismo. No físicamente,
aunque las cicatrices en el costado me recuerdan cada día lo cerca que estuve, sino por dentro. El ruido del metal retorciéndose, los cuerpos, el olor a combustible y el silencio absoluto que siguió al impacto. Ese silencio seco, pesado, todavía lo escucho. Vendí mi piso y me mudé a una aldea de Lugo donde nadie hace preguntas. Me dedico a reparar relojes. Es un trabajo sencillo, metódico, casi terapéutico. Engranajes diminutos que giran con precisión, segundos que avanzan solo cuando tú lo permites. Me gusta pensar que controlo el tiempo que me robaron. La rutina me mantuvo cuerdo hasta el invierno pasado. Una tarde, un hombre entró en el taller. No era del pueblo. Llevaba un abrigo oscuro y una carpeta bajo el brazo. No habló, solo dejó sobre el mostrador un reloj de bolsillo de plata, antiguo, con la esfera rajada. Está parado, dijo, desde el 23 de junio de 2023. Esa fue la fecha del accidente. Levanté la vista, pero ya se había marchado. Esa noche, el reloj empezó a funcionar solo. No hacía tic-tac, susurraba. Cada segundo sonaba como una palabra ininteligible, un murmullo de voces superpuestas. Al principio creí que eran mis oídos, pero cuando lo abrí, dentro no había engranajes. Solo un trozo de papel enrollado. Lo desplegué. Era una lista con nombres. El mío en la tercera línea, tachado. Y al final una nota. Ajuste de tiempo pendiente. Intenté devolver el reloj, pero nadie en el pueblo recordaba haber visto al hombre. Fui a la estación más cercana para dejarlo en objetos perdidos. La taquillera me miró extrañada. Esa línea no pasa por aquí desde hace años, dijo. Cerraron el túnel tras el descarrilamiento. Me marché sin decir nada. Esa misma noche, el reloj volvió a sonar, pero esta vez no susurraba, latía como un corazón. Y a medianoche la tapa se abrió sola. Las manecillas comenzaron a girar hacia atrás, rápido, cada vez más rápido, hasta detenerse en una hora exacta, 23:17, el minuto del impacto. Y entonces, desde la radio vieja del taller, una voz. Pasajero Rubén Vázquez. Su tiempo se ha devuelto. Las luces parpadearon. Afuera, el sonido de un tren que se acercaba por una vía que hace años no existe. Salí del taller con el reloj aún en la mano. Afuera no había viento ni lluvia, pero el aire vibraba cargado como si una tormenta estuviera a punto de romper. El ruido del tren crecía desde la distancia, un traqueteo metálico que no podía existir. Las vías más cercanas estaban oxidadas, cubiertas de maleza, y sin embargo, ahí estaba el sonido, rítmico, nítido. Caminé hasta la vieja estación abandonada. Las farolas, muertas desde hacía años, se encendieron una tras otra a mi paso. En el reloj de bolsillo las agujas giraban solas, marcando ahora 23:16, retrocediendo cada 10 segundos. Cuando llegué al andén, la neblina cubría todo. El suelo temblaba. Y entonces lo vi. Una locomotora antigua, negra, con el número 2023-17 pintado en los costados. Avanzaba despacio, sin conductor visible hasta detenerse frente a mí. Las puertas se abrieron con un chasquido. El aire olía a hierro y humo viejo. Dentro silencio absoluto, subí sin pensar. Los asientos estaban ocupados, pero no por personas. Eran siluetas inmóviles, de ceniza, cada una mirando hacia adelante. A cada paso el suelo crujía. El vagón parecía extenderse al infinito. Y entonces, al fondo, alguien se levantó. Un hombre de abrigo oscuro, el mismo que había dejado el reloj en el taller. «Llegas tarde, Rubén», dijo. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una revisión de itinerario». A algunos se les concedió más tiempo del necesario. Se acercó y por primera vez pude verle la cara. Era pálido, sin edad, con ojos que no tenían blanco ni pupila, solo una superficie gris. Me tendió una hoja. «Tu billete». Era idéntica a la lista que había encontrado dentro del reloj, pero ahora todos los nombres estaban tachados, menos el mío. «No entiendo», susurré. «No debiste sobrevivir al impacto», dijo con calma. «Otro tomó tu lugar. Ahora el reloj ha corregido la diferencia». El tren arrancó. El paisaje fuera no era el pueblo, sino una sucesión de túneles y luces intermitentes. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. «¿Dónde me llevas?», grité. «A donde todos llegan al final del trayecto», contestó. El reloj latía tan fuerte que me dolían los dedos al sostenerlo.
Las agujas marcaban otra vez 23:17, pero no avanzaban. De pronto el tren se detuvo en seco. Las luces se apagaron. Cuando se encendieron de nuevo, el hombre ya no estaba. En su lugar, el asiento vacío sostenía una carpeta. Dentro había recortes de periódico, artículos sobre el accidente, fotos de los pasajeros, y una que me congeló, una imagen de la zona del siniestro. Entre los cuerpos cubiertos con mantas térmicas, un hombre con mi rostro. Levanté la vista. En la ventanilla, mi reflejo no me devolvía la mirada. El reloj volvió a abrirse solo. Ajuste completado. Prepare para desembarcar. El tren se detuvo otra vez. Afuera la estación era la misma, pero sin rastro de vida. Ninguna farola encendida, ningún sonido. Solo un cartel oxidado que decía: Línea 2317, final del recorrido. Bajé del tren sin sentir los pies. La niebla cubría el andén, densa, inmóvil, como si el aire hubiese sido detenido en medio de un suspiro. El reloj seguía latiendo en mi mano, pero ahora sus agujas no se movían. Permanecían clavadas en 23:17, temblando, como si esperaran algo. Caminé hasta el borde del andén. No había vías, solo un abismo de piedra y silencio. Miré hacia atrás. El tren seguía allí, pero los vagones estaban vacíos. Las figuras de ceniza habían desaparecido. «¿Hola?», grité, pero mi voz sonó apagada, como si no tuviera eco. Di unos pasos hacia el edificio de la estación. Las puertas de cristal estaban rotas. Dentro, todo parecía detenido en el tiempo. Los relojes marcaban distintas horas. El tablero de salidas mostraba destinos que ya no existían. Y sobre el mostrador una foto enmarcada. El retrato del revisor. Era yo. Retrocedí, tropezando con un banco. En ese momento el reloj de bolsillo comenzó a vibrar. Revisión pendiente. Intercambio necesario. La pantalla del cartel de horario se encendió de golpe. En letras blancas apareció una única frase: Tren 23:17, salida inminente. Conductor asignado Rubén Vázquez. Un frío me recorrió la espalda. No, susurré. Yo no conduzco. Pero la bocina del tren sonó. Grave, profunda, como un lamento. Cuando salí otra vez al andén, el tren me esperaba con las puertas abiertas. Dentro las luces parpadeaban. Subí. Las paredes del vagón parecían latir, respirando al ritmo de aquel pitido del reloj. Avancé hasta la cabina del conductor. Sobre el panel, una carpeta abierta con mi nombre. Dentro, un informe médico fechado el día del accidente. Paro cardíaco masivo. Fallecido a las 23:17. Me senté frente al tablero. Los mandos eran antiguos, de vapor, con relojes y válvulas. Las luces del túnel al frente se encendieron una a una, formando un camino sin final visible. Una voz sonó en los altavoces, la misma del hombre del abrigo. Tu turno, Rubén. Los que no llegan deben guiar a los que se quedaron. El tren empezó a moverse solo. Intenté tirar del freno, pero estaba bloqueado. Afuera, a ambos lados de las ventanas, vi destellos. Caras borrosas, pasajeros en sus últimos segundos, congelados en el instante del impacto. Todos me miraban. No quiero esto, dije apretando el reloj. ¡No quiero! El reloj se abrió solo. Dentro ya no había papel ni engranajes, solo un ojo humano que se movía, y una frase escrita alrededor: cuando uno sobrevive, otro debe conducir. El tren aceleró. Los vagones se estiraban como si el metal gritara. La aguja de velocidad temblaba, marcando 2317 en el km/h. Todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba sentado otra vez en el taller. El reloj descansaba sobre el mostrador. Eran las 23:17. Y afuera, el tren pasaba. Lo escuché claramente, aunque en este pueblo las vías llevan muertas 20 años. Durante días intenté convencerme de que todo había sido un delirio. Volví al taller. Traté de reparar relojes como siempre, fingí que el tiempo seguía avanzando, pero nada sonaba igual. Cada mecanismo que tocaba terminaba detenido en la misma hora. 23:17. Ni un segundo más. El reloj de plata seguía sobre el mostrador. A veces, cuando la tienda estaba en silencio, juraría escuchar voces dentro, como si las agujas fueran agujeros diminutos por donde se filtraban murmullos de otro lado. Las palabras eran casi inteligibles.
Nombres, lugares, cifras. Una noche reconocí uno. Mi nombre, repetido una y otra vez. Decidí destruirlo. Lo envolví en un trapo y salí al bosque, hasta el barranco donde la línea muerta del tren se disuelve entre maleza y piedra. Lo arrojé con todas mis fuerzas, pero al regresar estaba otra vez en el mostrador, abierto, esperando. Al día siguiente, un niño del pueblo entró al taller con un reloj de pulsera roto. Al acercarme, noté que la esfera marcaba 23:17. ¿Dónde lo encontraste?, pregunté. Ahí afuera, junto a las vías, respondió. Había muchos, todos iguales. Lo tomé entre las manos y sentí el mismo pulso, un latido diminuto. El niño me miró con curiosidad. ¿Van a arreglarlos, señor? No supe qué responder. Esa noche no dormí. Cada reloj del taller comenzó a funcionar al unísono, marcando el mismo segundo exacto. El aire olía a hierro y humo. Me asomé a la ventana y lo vi. El tren, negro, inmenso, deslizándose en silencio por donde ya no hay rieles. Las luces de los vagones encendidas, una tras otra, hasta perderse en el bosque. El reloj de bolsillo se abrió solo. Conductor requerido. Destino, ajuste final. El sonido de la bocina hizo temblar los cristales. Las manecillas giraron y se detuvieron en 23:16. Un segundo antes, el aire del taller se volvió denso. En la pared, las sombras de los relojes formaron una figura humana, la mía. Me senté frente al mostrador. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el reloj y lo guardé en el bolsillo interior del abrigo. Afuera, la niebla se abría en un sendero de luz blanca. Caminé hasta donde las vías antiguas se hunden en la tierra. El tren me esperaba. Inmóvil, las puertas se abrieron. Dentro, silencio. Solo un asiento vacío frente a la cabina. Me senté. El panel se iluminó. Tren 23:17, listo para partir. Giré la palanca. El motor rugió. Por primera vez desde el accidente no sentí miedo. El reloj en mi bolsillo se detuvo. 23:17. Dicen que a veces, en las noches sin luna, un tren fantasma atraviesa la sierra de Lugo, sin rieles ni destino, y que en su cabina, un hombre con abrigo oscuro sonríe mientras mira el reloj de plata, esperando el próximo nombre que deba tachar. No todos los que vuelven de la muerte lo hacen enteros. Mi nombre es Lucía Ortega. Tengo 33 años. Y hace 8 meses me ahogué durante una inmersión de entrenamiento en la costa de Almería. 3 minutos bajo el agua, el regulador bloqueado, las burbujas agotándose en un ascenso imposible. Mi compañero logró sacarme a la superficie y me reanimaron en la lancha. El médico dijo que fue una segunda oportunidad. Yo no lo veo así. Algo quedó allá abajo y no regresó conmigo. Soy instructora de buceo, o lo era antes del accidente. Desde entonces evito el mar, aunque lo tenga delante de casa. Aún así, todas las noches lo escucho respirar. No el oleaje normal, sino un sonido más profundo, como una garganta húmeda que susurra palabras. La primera vez que lo noté fue un mes después de volver al trabajo. Decidí enfrentar el miedo, hacer una inmersión corta a 6 metros. El agua estaba tranquila, casi transparente, pero a los 3 minutos de bajar, el comunicador emitió un crujido. Lucía, dijo una voz. ¿Carlos? Pregunté a mi compañero. ¿Qué pasa? No he dicho nada, respondió él. El sonido volvió. Devuélveme el aire. Salí del agua como si me quemara. Desde entonces no volví a sumergirme. Las cosas raras siguieron en tierra. El traje de neopreno aparecía mojado cada mañana. Aunque lo dejara seco, la máscara se empañaba sola. En la ducha, el agua salía con olor a sal incluso cuando cerraba la llave. Pensé que estaba perdiendo la cabeza hasta que una noche escuché golpes en la ventana del dormitorio. Al asomarme, el cristal estaba cubierto de pequeñas huellas como dedos mojados. Afuera no llovía. El vecino de al lado, un viejo marinero, me dijo algo inquietante cuando le conté. A veces el mar devuelve lo que se lleva, pero nunca igual, murmuró. Cuando alguien se ahoga, deja parte de sí en el fondo, y a veces esa parte busca volver a respirar. Esa frase me persiguió. A la semana siguiente llegó un paquete sin remitente. Dentro, una cámara submarina oxidada. La encendí. Solo tenía un vídeo. En la grabación, el agua es turbia, verde. Se escucha mi voz riendo antes del accidente. Luego un golpe. La cámara cae al fondo.
Entre el limo y las burbujas se distingue una figura moviéndose, flotando y acercándose al lente. No era un pez, era yo, con los ojos abiertos y la boca llena de agua, intentando hablar. El vídeo se corta ahí. Esa noche, al despertar, encontré arena húmeda en el suelo de la habitación y un charco bajo la cama. El aire olía a mar. Y en el espejo del baño, escrito con una mano temblorosa, había una frase que me heló la sangre. Respira por mí. Intenté convencerme de que alguien me estaba gastando una broma. Revisé cerraduras, ventanas, desagües, todo cerrado, todo seco. Pero al amanecer el olor a sal seguía allí, más fuerte, pegajoso, como si viviera dentro de mis pulmones. Volví al centro de buceo para revisar los registros de aquel día. Carlos, mi compañero, no quiso hablar mucho. Tenía la mirada cansada, esquiva. Al final lo arrinconé con una pregunta directa. ¿Qué pasó realmente bajo el agua? Guardó silencio. Luego dijo, casi en un susurro, Lucía, tú no respirabas. Estabas vacía. Te sacamos, te hicimos compresiones y al minuto abriste los ojos. Pero cuando te miré, no eran tus ojos. Aquella frase se me quedó clavada. Esa noche soñé con el fondo del mar, oscuro, interminable. Una luz azul giraba en espiral sobre mí. Intentaba ascender, pero algo tiraba de mis tobillos. Y una voz idéntica a la mía decía, «Tú subiste, yo no». Desperté empapada. El colchón húmedo como si hubiera llovido dentro de la habitación. Las sábanas olían a algas. En la mesa de noche la cámara del paquete seguía encendida, aunque la había apagado. Reproducía una imagen congelada. Una superficie de agua vista desde abajo. En el reflejo dos siluetas, la mía y otra, justo debajo imitando cada movimiento con un leve desfase. A la mañana siguiente fui a la playa. La marea estaba baja. Caminé hasta la orilla y vi algo entre las olas. Mi regulador de buceo, el mismo modelo que había perdido el día del accidente. Cuando lo recogí, tenía una grieta en la boquilla. Y dentro, incrustada, una hebra de cabello oscuro. El mío. Dejé el equipo sobre la arena y me alejé corriendo. Pero al llegar al apartamento, estaba allí otra vez en el fregadero goteando agua salada. Llamé a Carlos. Necesito hablar contigo esta noche. En el muelle. Accedió aunque su voz sonaba tensa. Nos vimos a medianoche. El mar estaba en calma, pero la superficie parecía moverse al ritmo de una respiración lenta. Desde el accidente, me dijo, algo no está bien contigo. ¿Has notado cosas? Asentí. A veces me cuesta respirar, como si no fuera mi aire. Entonces ya empezó, murmuró. Le pedí que explicara. Cuando te sacamos, el médico dijo que tu cuerpo estuvo muerto 3 minutos, pero el monitor no marcó línea plana, marcó doble ritmo, 2 pulsos intercalados. Uno de ellos no desapareció. El viento se levantó de golpe, el mar rugió y una ola golpeó el muelle, empapándonos. En ese instante, oí un susurro muy cerca de mi oído, una voz familiar, húmeda, que dijo, no era un doble pulso, Carlos, era un relevo. Carlos se quedó pálido, dio un paso atrás y me miró horrorizado. Lucía, tus ojos. Me miré en el reflejo del agua. Las pupilas se dilataban y contraían solas, moviéndose como si respiraran. El mar se iluminó por un segundo, con un brillo fosforescente que emergía desde las profundidades, y dentro de esa luz, vi una silueta femenina flotando, mirándome. Era yo, otra vez, pero sonriendo. Vuelve, dijo la figura sin mover los labios. Te toca respirar abajo. No recuerdo cómo llegué a casa aquella noche. Solo el sonido del mar metido en mi cabeza, latiendo como un corazón. Cada vez que parpadeaba, veía la silueta sumergida, mis propios ojos mirándome desde abajo. Durante los días siguientes, el agua me siguió. Literalmente. El grifo del baño goteaba incluso cerrado. El vapor del espejo dibujaba frases que se desvanecían antes de poder leerlas del todo. Una mañana, al despertar, encontré el suelo cubierto de pequeñas conchas húmedas, perfectamente alineadas hasta el umbral de la puerta. Intenté huir del puerto. Fui al interior, a casa de mi hermana en Granada. Ella me recibió con una sonrisa forzada, con esa mezcla de cariño y miedo que los familiares usan cuando saben que algo anda mal. Lucía, te ves distinta, me dijo. ¿Has dormido algo? No mucho.
respondí. Esa noche me quedé en su casa. Todo parecía normal hasta las 3 de la mañana. Me despertó el sonido del agua corriendo. Fui al baño. El grifo estaba cerrado, pero el lavabo se llenaba igual, lentamente. Cuando me incliné para cerrarlo, una mano salió del agua y me sujetó la muñeca. Era fría, blanda, y tenía mi mismo anillo de buceo. Tiré hacia atrás y el agua salpicó todo el baño. Al mirar otra vez ya no había nada. El espejo, sin embargo, mostraba algo distinto. Mi reflejo sonreía, aunque yo no. Huí esa misma madrugada. Conduje sin rumbo hasta el amanecer, pero donde quiera que paraba el olor a sal me alcanzaba. En una gasolinera vi la portada de un periódico viejo usado para limpiar cristales. Instructora de buceo desaparecida en Almería, el cuerpo, aún sin hallar. La foto era mía. Volví al mar. No podía hacer otra cosa. Carlos me esperó en el muelle, como si supiera que volvería. Llevaba un traje de neopreno y un rostro cansado. Sabía que vendrías, dijo. No te dejará tranquila. ¿Qué es ella? Pregunté. Lo que el mar se quedó. Tu respiración, tu miedo, tu otra mitad. Me explicó que, según un viejo buzo del puerto, cuando alguien muere ahogado y vuelve, parte de su alma se queda abajo, atrapada en el ciclo de las mareas. Esa parte necesita un cuerpo para salir. Si no regresas, vendrá por los demás, dijo. Nos miramos sin hablar. Sabíamos lo que significaba. Me puse el traje, ajusté el cinturón de plomos y tomé el regulador, el mismo que había vuelto a mí. Si no subo, dije, destruye la cámara. Que nadie la vea. Nos sumergimos. El agua estaba helada, pesada. A los 10 metros la luz desapareció. Solo la linterna cortaba la oscuridad. Y entonces frente a nosotros apareció ella. La otra yo. Flotando, el cabello moviéndose como algas, los ojos abiertos. Carlos trató de sujetarme, pero una corriente nos separó. La figura extendió una mano. La suya era idéntica a la mía. Y cuando me tocó sentí un vacío brutal, como si el aire se me escapara del pecho. La luz se apagó. Todo se volvió azul. Desperté sobre la arena, con la garganta ardiendo y un sabor a hierro en la boca. El cielo era gris, el amanecer apenas insinuándose tras la bruma. Carlos estaba a mi lado, inconsciente, empapado. Tosió, escupió agua y al abrir los ojos me miró con una mezcla de alivio y terror. Pensé que no salías. Jadeó. ¿Qué pasó? Pregunté, pero la voz que escuché no era la mía. Más grave, húmeda, como si hablara a través de agua. Él retrocedió. Lucía, tus ojos. Corrí hacia el coche y me miré en el espejo lateral. Mis pupilas eran de un tono azulado, con un brillo que no era humano. Me toqué la piel. Estaba fría, con una humedad que no se iba. Carlos se levantó tambaleante. No era solo un reflejo, dijo. Eran dos cuerpos. Cuando te toqué allá abajo, tú ya estabas flotando detrás de ti. Lo recordé entonces. La corriente, su mano soltándose, y la otra yo fundiéndose conmigo. Una presión terrible en el pecho. Un estallido de luz. Y silencio. Intentamos regresar al pueblo, pero el coche se detuvo a mitad de camino. El tablero chorreaba agua. Las luces del interior se apagaron. Y el olor a sal se hizo insoportable. Afuera, el mar rugía aunque estábamos a kilómetros de la costa. Nos sigue, dijo Carlos. No, está dentro. El parabrisas se cubrió de gotas y entre ellas se formó una palabra escrita desde afuera. Respira. El aire del coche se volvió denso. Carlos abrió la puerta para salir, pero una ola invisible lo golpeó con fuerza. Cayó sobre el asfalto inmóvil, el rostro vuelto hacia el cielo. Corrí hacia él, lo giré. Estaba pálido, los labios azules. Le hice compresiones torácicas como aquel día en la lancha. 1, 2, 3. Entonces abrió los ojos y respiró, pero no con su ritmo. Respiraba al mismo tiempo que yo. Nos miramos horrorizados. Cada inhalación era compartida, sincronizada, como si el mismo aire nos perteneciera a los dos. En cada exhalación, gotas saladas caían de nuestras bocas. Lucía, dijo con dificultad. ¿Qué hiciste? No lo sé, susurré, pero no puedo volver a estar sola. Esa noche volvimos a la costa. No hubo más palabras. Caminamos hacia el agua, tomados de la mano. El mar estaba en calma esperándonos. Las olas eran suaves, cálidas, casi humanas. Antes de sumergirme sentí una paz extraña. No miedo, no culpa. Solo la sensación de que el aire ya no me pertenecía. Ahora sí,
dijo la voz en mi cabeza. Las dos respiramos. El mar nos tragó en silencio. Semanas después, los pescadores del puerto dicen que, al amanecer, se escucha una respiración profunda proveniente de las aguas. A veces, cuando la marea baja, encuentran huellas descalzas que van del mar a la arena y se detienen frente a las casas. Y en las noches sin luna, el agua deja un susurro en las ventanas. Respira por mí. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.